Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El Departamento de Salubridad Pública recientemente emitió un comunicado en el que hacen una serie de recomendaciones a los viajeros que próximamente están planeando sus vacaciones. Entre estos avisos importantes está el verificar el clima, la humedad y la altura del lugar donde se tiene pensado realizar las vacaciones. Asimismo, corroborar el tipo de alimentos que preparan en ese destino, la calidad del agua y ver si allí hay algún peligro de mosquitos que puedan transmitir alguna enfermedad. Seguramente estos consejos les ayudarán a todos los viajeros a tener unas agradables vacaciones. La temporada de vacaciones grandes se está acercando y muchas personas ya tienen sus vacaciones planeadas, sean unas vacaciones recreativas, exóticas o por alguna razón médica. En el momento de visitar cualquier país, es muy importante para las personas como viajeras que se informen sobre diferentes aspectos del país que van a visitar, aspectos como el clima, la altura, aspectos de higiene, calidad del agua y enfermedades que se tengan en ese país y cómo también para protegerse si usted se va a dirigir a un país como estos. El viajero muchas veces se confronta con problemas de salud después de comer algún alimento contaminado. Durante sus vacaciones, esto podría conducir a vómitos, diarreas, dolor de estómago y también fiebre. Por este motivo, el Departamento de Salubridad Pública aconseja que en el momento de comer, primero deben lavarse las manos. Asimismo, deberán beber agua simplemente de botella y tratar también de lavar los alimentos que van a cocinar con el agua de estas botellas. Otro peligro también para los viajeros son los insectos que transmiten las enfermedades. Hay diferentes insectos que cargan virus o bacterias que pueden hacerle daño a las personas. Por eso una de las recomendaciones es que antes de viajar a estos países, miren qué tipo de mosquitos se desarrollan en estos países y también tener todas las vacunas necesarias. Y hablemos de fútbol porque esta semana grandes sorpresas se llevaron a cabo durante la Copa América. Los favoritos dejaron todo en la cancha, pero no les alcanzó. Entre estos me refiero a Argentina, Brasil y Colombia. Hacemos un resumen de la primera fecha de la Copa América 2015. Argentina versus Paraguay debutaron en el Grupo B de la Copa América 2015 en el estadio La Portada de La Serena en Chile. La selección de Paraguay remontó el partido contra Argentina y marcó el 2-2 casi al final del vibrante debut de ambos equipos en el Grupo B de la Copa América. Argentina dominó el primer tiempo del encuentro jugado en la norteña ciudad de La Serena, en el que sacó ventaja de 2 goles, pero se durmió en la segunda parte, permitiendo la remontada guaraní que no desaprovechó a oportunidades. También un amargo debut de Copa América tuvo Colombia. Los dirigidos por José Pekerman fueron superados dentro del terreno de juego del Teniente de Rancagua por el seleccionado venezolano, que con un gol de Salomón Rendón logró su segunda victoria consecutiva contra el combinado nacional. A lo largo de estos 4 días de competencia en la Copa América se habló sobre la dificultad de afrontar el primer partido para las selecciones favoritas. Se vivió en la tarde del sábado con Argentina y Uruguay e inicialmente lo sintió Chile en el partido inaugural. De esto no estuvo exenta la selección de Colombia, que en el primer tiempo en Rancagua no pudo darle vuelta a la propuesta venezolana. Y Brasil atacó, generó las opciones más claras de gol, pero tan solo fue hasta el final detrás de una jugada individual de Neymar que habilitó a Douglas Costa, que la selección verde amarela logró un triunfo agónico 2-1 ante Perú. El debut en partidos oficiales de Ricardo Gareca al frente de la dirección técnica empezó con un temprano gol de Cueva a los 2 minutos, el cual sorprendió a Brasil tras la complicación de David Luiz en defensa y un obsequio del arquero Jefferson al futbolista peruano. Pero si a los dirigidos por el profe Pekerman no les fue bien en su debut, a las superpoderosas, como se les llama a las futbolistas de Colombia, sí sacaron a relucir su casta de goleadoras. Con un juego solvente y equilibrado, Colombia saltó al campo con el objetivo de acercarse a la clasificación a los octavos de final, sabiendo que enfrentaba a una potencia en el fútbol femenino como lo es Francia. En el papel las europeas eran favoritas, pero se encontraron con una Colombia aguerrida que abrió el marcador al minuto 19 con Lady Andrade, tras excelente habilitación de Yoreli Rincón. Vinimos con una mentalidad diferente, trabajamos duro para esto, tenemos los objetivos muy claros y pienso que eso nos ayuda a avanzar.
El triunfo parcial también se sustentaba en la guardameta Sandra Sepúlveda, quien controló las 6 llegadas claras de gol que tuvieron las francesas. Ellas son muy rápidas, pero supimos controlar su juego, supimos jugar, jugamos con calma, jugamos a lo que sabemos y yo creo que eso fue lo que nos llevó a la victoria. Una mano de Daniela Montoya alimentó la ilusión de Francia de igualar, pero la árbitra de China no pitó la falta. En la adición, Colombia sentenció el partido. Pase de Ospina para Catalina Usme, que aprovechó la salida errada de la arquera Bouhavit y gritó el segundo. Sabíamos de que lo podíamos lograr con mucha inteligencia de juego, con mucha tranquilidad. 2-0, primera victoria de Colombia en un mundial femenino de mayores. Las superpoderosas lideran el grupo F con 4 puntos. Un empate contra Inglaterra en su tercera salida las clasificará a octavos de final. En otras noticias, sadomasoquistas, estudiantes, artistas e integrantes de colectivos de ciclistas tuvieron algo en común: estar desnudos y rodar en bicicleta 16 kilómetros como protesta hacia los automovilistas que los consideran invisibles en la Ciudad de México. Las miradas de curiosidad vistieron a los más de 300 ciclistas y patinadores desnudos que participaron en la 10ª edición del World Naked Bike Ride México. Este fin de semana una rodada ciclista llamó la atención de los habitantes de la capital. Partieron del Paseo de la Reforma y su escasa o nula ropa fue la nota del día. Su propósito, llamar la atención con el fin de crear conciencia. Se trata de rodar al desnudo para que todas las personas que anden en autos, en camiones, en motocicletas, nos respeten como peatones, ¿ok? Nos manifestamos así porque siempre usamos la bicicleta y entonces muchos de nosotros han fallecido, hay muchos accidentes, ustedes lo saben. Y bueno, nos tenemos que desnudar para que nos vean, ¿no? Avenida Juárez, el Zócalo capitalino, Pino Suárez y Avenida Chapultepec fueron escenarios de esta manifestación. El Paseo de la Reforma, su punto de partida, también fue la meta, donde jóvenes, adultos y hasta niños compartieron de una manera diferente su gusto por la bicicleta. A diferencia del año pasado, creo que contamos con un poco más de ciclistas. Lo padre de esto es hacer conciencia tanto a peatones como a patinetos, como a todos los medios de transporte, que todos somos iguales y todos somos vulnerables, porque en algún punto todos nos bajamos de nuestros medios de transporte. Según datos de la Secretaría de Salud, en su último informe sobre la seguridad vial en México, alrededor de 6,000 ciclistas son lesionados al año en nuestro país. Ernesto Guzmán, Azteca Noticias. Y cerramos nuestra emisión de hoy con el último trabajo discográfico del cantante boricua Ricky Martin. El artista estrena el video de su canción La Mordidita, el segundo sencillo del disco A Quien Quiera Escuchar, y este cuenta con la colaboración de Yotuel, el músico de Orillas. Este video fue grabado en Cartagena bajo la dirección de Simón Brand. Campana y el fin de semana. Ricky Martin estrena la canción La Mordidita, el segundo sencillo del disco A Quien Quiera Escuchar. El tema cuenta con la colaboración del músico Yotuel de Orillas. Es una canción coqueta, presenta fiesta, unión de culturas, es una movida. Fue una gran colaboración poder trabajar con este artista boricua, un hermano cubano, gran productor, compositor, alguien que admiro y respeto mucho, indicó el cantante puertorriqueño. La Mordidita también tendrá versión remix de la mano de Farruko y un video que bajo la dirección de Simón Brand se grabó en Cartagena. Que la marea está picadita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.